Estamos a punto de comenzar nuestra siguiente transmisión. Lo que tus sentidos quieren ver, lo encontrarás solo en Aquí estamos 2+2. Búscanos en todas nuestras redes sociales y sé parte de esta gran comunidad. ¿Quieres remodelar o hacer algunos arreglitos a tu casa o centro de trabajo? Aquí tenemos la solución. Te ofrecemos servicios de tabla roca, pintura, electricidad, plomería, pasta y texturizado, pisos y loseta, impermeabilizaciones, albañilería en general. Llámanos, somos tu mejor opción. Acabados Rolo. 2211 98 65 28. Retomando el tema, compartiendo lo que habíamos visto desde el primer inicio, lo que es la creación. Yo les comparto con mucho gusto la palabra de Dios y siempre que hay un acto litúrgico dentro de la iglesia, pues hacemos una breve pausa para tomar en cuenta esas festividades o lo que se va realizando para que vayamos de común de acuerdo a lo que dice la Santa Madre Iglesia. Pues ahorita volvemos a tomar el tema de la creación. Como ya lo habíamos visto anteriormente, todos nos basamos en lo que Dios ha hecho, por qué lo ha hecho, para qué lo ha hecho, ¿sí? Y sabemos nosotros que en la Biblia que ustedes quieran leer, siempre van a encontrar el libro del Génesis. Y sabemos que en el primer capítulo, versículo 2, pues dice que el Espíritu de Dios estaba allí, que todo era caos, oscuridad, pero ahí estaba Dios. Y volvemos a empezar con este inicio para poder enlazar lo que anteriormente habíamos dicho, ¿verdad? Cómo fue la creación, cómo la hizo Dios, cómo la realizó, por qué la realizó, para qué la realizó. El pensamiento de Dios era tener una criatura que le pudiera decir hijo y a la vez él reconocerlo como padre. Entonces, tomando en cuenta todo esto, llegamos nosotros al punto de la desobediencia. Cuando Adán y Eva desobedecieron, tomaron del fruto prohibido. Y nos quedamos ahí. Ya habíamos visto la creación del hombre, de la mujer, cómo Dios había bendecido al hombre y a la mujer y les había dicho que se multiplicaran, que se reprodujeran, ¿sí? Pues ahora vamos a ver la siguiente parte, que es la misión de lo que Dios ha creado. Y para esto vamos a tomar muy en cuenta que el primer punto, el primer paso fue obedecer, pero hubo una desobediencia. Entonces hubo un pecado, tendría que haber una purificación. Pero como vamos a ir paso a paso para que se vaya comprendiendo ese inmenso amor de Dios, esa actitud de Dios para con el hombre, que Dios lo hizo por amor, para amar y ser amado, nos vamos a dar cuenta que en el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 26, se narra la creación de Adán, de Eva, ¿sí? Y vamos a resumir en el capítulo 2 para que nos demos cuenta cómo Dios ha dicho, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ya habíamos platicado, mencionado todos
dones preternaturales que Dios le había dado al hombre y a la mujer. Ahora nos vamos a dar cuenta, vamos a contemplar un poquito, a reflexionar un poquito qué cosa es la imagen y qué es la semejanza. Dios dijo, hagamos, plural, las tres divinas personas. ¿Por qué? Porque está la Santísima Trinidad. El Padre, que es el que piensa, el que dice vamos a hacer, y la palabra de Dios, que es Jesucristo mismo. La acción es el Espíritu Santo. Entonces, cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, le está compartiendo la misma imagen de Dios, la misma semejanza de Dios. ¿Y en qué consiste? Ustedes lo pueden reflexionar, lo pueden ver, lo pueden leer en el libro del Génesis, en el capítulo 2, donde dice, mira, aquí tienes todo lo que se ha creado. Todo es para que tú mandes, para que tú domines, para que tú te alimentes, para que tú... Y le da una misión, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento en que Dios le ha dado todo esto, le está compartiendo el ser rey, porque Dios es rey y al hombre también lo corona como rey de la naturaleza, rey del universo, ¿sí? Rey de la creación, de lo que Él ha hecho para el hombre, para que se cumpliera el plan de Dios. Él tiene poder y ese mismo poder le da a Adán y a Eva. Él tiene dominio sobre las cosas y Él también le da ese dominio. Él tiene autoridad y esa autoridad se la da cuando le dicen creceos y multiplicaos y llenad la tierra. ¿Por qué? Porque le da el don de la paternidad, el don de la maternidad, el tener hijos, para que nos demos cuenta nosotros que el tener relación no era el pecado, el tener hijos no era el pecado, estar desnudos no era el pecado era querer ser como Dios. Y Dios respeta infinitamente la libertad del hombre. Lo hace también co-creador, que quiere decir después de Dios, también el hombre es creador. Y hoy lo podemos ver en toda la tecnología, en todo lo que se va realizando, hasta donde Dios le está considerando, hasta donde Dios le ha estado dando esa sabiduría, ¿sí? Entonces, esa es la imagen. ¿Y cuál es la semejanza? Pues que Dios le ha dado su propia vida, la vida de Él. La vida de Él es inmortal, es la gracia santificante, el amor, la bondad. Y eso es lo que le ha entregado al hombre. Pero el hombre, con su forma de ser y con la desobediencia que tuvo, ha habido una división entre la razón y el corazón. ¿Qué es lo que sucede? Pues que ahora va a tener que tomar en cuenta lo que Dios le había dado en un principio, pero su mente se ofuscó en el pecado. Ya no recuerda, ya no va a ver a Dios. Y entonces eso lo vamos a tomar también más adelante, porque vamos a ver que de allí surge, cuando Dios lo ha respetado, lo ha sacado del paraíso, ha protegido ese paraíso con el ángel, con una espada reluciente. ¿Por qué? Porque tiene que cuidar el árbol de la vida. ¿Y qué ha pasado con el hombre? Que al estar fuera de su paraíso, en donde él mismo ha elegido, porque ya no ha querido tener las cosas que Dios Padre le dio, pues lógico, va a empezar a sufrir, tiene miedo, tiene temor, tiene angustia, tiene dolor, empieza a sentir todo lo negativo, porque eso no existía, porque ha roto con todos los dones que Dios le dio, ha roto con todas las gracias que Dios le dio, y ahora hay que recuperarlas. Vemos que ellos han desobedecido, Dios les ha dado un castigo a cada uno, pero hay una promesa de salvación. Esa promesa de salvación es cuando le dice a la serpiente, te arrastrarás y comerás polvo. ¿Sí? Dice, tú acecharás el carcañal de ella, pero él pisará tu cabeza. Palabras claves. Tú acecharás el carcañal de la mujer. Por una mujer se perdió la gracia. Por otra mujer entrará la gracia. Por un hombre entró la muerte al pecado. Por otro hombre va a entrar la vida. Y entonces esa promesa se tiene que realizar. Pero para que se realice, tiene que ser tranquilamente, pausadamente. ¿Por qué? Porque el hombre tiene que reflexionar, tiene que darse cuenta de sí mismo. Y para
en la historia de la salvación tiene que haber un proceso de purificación, el proceso de lo que Dios quiere que todo entre intacto, perfecto al reino de los cielos. ¿Y qué es lo que sucede con Adán y Eva? Pues que ellos continúan la vida, pero ya con muchos temores. Ya no van a ver a Dios. Ya perdieron la comunicación con Dios, ya no pueden hablar con Él frente a frente. Porque cuando ellos tenían el pleno conocimiento de Dios, ¿qué es lo que pasaba? Que Dios les había dado una misión también a ellos. Ponerle cosa a todo lo que Él había creado, ponerle nombre. Y vemos que lo que Dios había creado para el hombre tenía su misión. Ahora el hombre, la mujer también va a tener una misión. Y vamos a ver cuál era la misión de toda la creación que Dios había hecho. Vemos que era necesaria la luz. Y Dios ha formado los días, las estaciones del año, los equinoccios de la primavera, del invierno. Ha dado un espacio para cada tiempo, para que lo disfrutaran. Ha hecho la creación para deleite del hombre. Las aves cantan lindo, bello, hermoso, para deleitar el oído del hombre, para que se sintiera en armonía. Le ha dado perfume a las flores, cada una tiene su fragancia. Se deleitaba el hombre con todas las maravillas que Dios había hecho, ¿sí? Le ha dado vista para que pudiera ver los colores, los tamaños, las formas. Le ha dado el oído para escuchar. Le ha dado el gusto para saborear todo lo que Dios había creado. Las frutas, todo lo más maravilloso. Y lo ha hecho tan generosamente, respetando ya el gusto de cada uno, para que cada uno se deleitara, para que cada uno se sintiera contento y a gusto con lo que Dios había creado. Le había dado todo lo necesario. Le había dado la sensibilidad, el sentir, el calor, el aire, la frescura. Les dio manos para poder acariciar, para poder tocar, para poder estar contentos y felices. ¿Qué le faltaba al hombre? Todo lo tenía, porque Dios le había deleitado en todo, ¿sí? En las fragancias, en las aves, en el aire, en la brisa, verlo a Él. Y cuando se ha desobedecido, pues pierden de ese. Allí tenía también el lenguaje de conocer todo el lenguaje de todos los animales, el lenguaje de las plantas, porque viene y surge una pregunta. Algunos hermanos dicen, ay, ¿cómo es posible que la serpiente le hubiera hablado a Adán y Eva? Eso no es posible que una serpiente le hubiera hablado. Pero en ese entonces, sabemos nosotros que ellos conocían el lenguaje de todas las criaturas, ¿sí? Entonces le podían entender y comprender bien todo y podía haber diálogo. Pero ¿qué es lo que sucede? Ha entrado la malicia, ha entrado la confusión, ha entrado el pecado, ha entrado la muerte, ha entrado la enfermedad, ha entrado la imperfección, y entonces todo nuestro ser queda inclinado, ¿sí? ¿Inclinado a qué? A lo negativo, ¿sí? Y entonces ya nuestro ser ya no es alabar a Dios, bendecirle. ¿Por qué? Porque pues ya el cuerpo ya no obedece dócilmente a la voluntad. La voluntad era amar a Dios sobre todas las cosas. Hoy tenemos un mandamiento, el primer mandamiento de la ley de Dios: amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero ese lo tenían ellos en su corazón, en su alma, en su mente. Ese era el deleite de Adán y Eva, agradarle a Dios en todo y para todo. Y le fue poniendo nombre a cada cosa, a cada animal, sabía todo. Pero entró la malicia, entró el enemigo, entró el ángel caído, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese ángel quería ser Dios. Entonces dijo, yo te voy a demostrar que lo que tú has creado no es fiel. Y Dios lo permite. ¿Por qué? Porque Dios no quiere un robot. Ya tiene a sus ángeles que le sirven, que le llaman Señor, que Él da órdenes, que Él manifiesta y todo se realiza. Él quiere tener una criatura que le ame con su propio corazón, con su propia mente. Le da la libertad para que lo haga. Y Él quiere que lo amen, pero en la libertad, no por obligación, no por miedo, no por temor, no por venganza, ni mucho menos. Dios es amor y quiere una respuesta de amor, de un amor verdadero. ¿Y qué es lo que sucede?
pues que ya se ha roto ese amor. Y al romperse ese amor, pues el cuerpo ya no obedece a la mente. Ahora ya nos cansamos, nos hablan de la palabra de Dios, nos da sueño, bostezamos, no le entendemos, ponemos muchos pretextos. No, o sea que no nos parece. Inclusive cuando Dios le ha dado el castigo a Adán y le dice, trabajarás y comerás con el sudor de tu frente, ya lo ve mal a Adán. Pero ellos ya tenían esa misión de ponerle nombre a cada cosa, de hacer cada cosa, de deleitarse con las cosas. Pero ahora lo que Dios quiere es someter ese mal que está dentro de cada uno de nosotros, porque es lo que nos inclina hacia a la negación de Dios. Y entonces este mandamiento, que ahora y trabajarás y comerás, pues ya no le parece al hombre, cosa que en el principio era deleite, ahora ya no, porque ahora es cansancio, es fatiga, es temor, y todavía, como entra la malicia, pues a ver, Adán, ¿por qué has comido? La mujer que me diste de comer. Y desde allí viene toda la tradición. Tú me diste esa mujer y por eso yo he pecado, ¿verdad? Allí el enemigo sutilmente está metiendo la malicia, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Dios quiere perder al hombre? ¿Dios lo da por perdido? No, no lo da por perdido, porque es la criatura más apreciada por él, es la que está sobre toda la naturaleza. Por esto dice, nos creó a su imagen y semejanza, ¿sí? Dice, nos hizo poco inferior que a los ángeles, nos coronó de gloria y de majestad. Y todo eso se va a perder por la envidia del enemigo, porque era lo que pasaba. El enemigo estaba envidioso y quería ese reino. Y entonces, ¿en dónde se ha metido? ¿Dónde se ha metido ese espíritu? En esa serpiente, ¿sí? En la que le ha hablado, mira, si tú comes este fruto, serás como Dios. Y allí entró por la mente, entró por la razón. Pero la palabra de Dios, Dios mismo está en nuestro corazón. Y está la división y seguimos luchando entre hacer lo bueno o lo malo, lo que a Dios le agrada o lo que le agrada al mundo. Y estamos en el mundo, pero el mundo no es de nosotros era el paraíso. Por eso a Jesucristo, cuando le preguntan, ¿y tú eres el rey? Y eso lo veremos más adelante, dice, tú lo has dicho, pero mi reino no está aquí, no es de aquí. Nos invita a su reino celestial. Pero para que nosotros podamos ir a su reino celestial, tenemos que tener ese proceso, recuperar ese diálogo, recuperar esa pureza, recuperar lo perdido, todo lo perdido. ¿Cómo se va a poder recuperar si nosotros somos débiles, somos frágiles? ¿Por qué? Porque cuando ha entrado el pecado, dice Dios, polvo eres y al polvo has de volver, ¿sí? Y entonces ya no va a ser la eternidad. Dice 80 años, a lo máximo, los más robustos, pero vemos que todavía dicen la gloria de Dios se manifiesta con personas de mucho más edad, pero ya no vamos a tener la eternidad, ¿sí? Ya no tenemos la gloria es ver a Dios cara a cara. Para recuperar todo eso, pues en ese tiempo, proceso, y que nuestros sentidos, que nuestra disposición, que nuestro ser, que nosotros realmente podamos contemplar la grandeza de Dios. Entonces viene una lucha. Se ha perdido el pleno conocimiento. Ahora, lo que tú quieres o lo que tú quieras, lo vas a tener que lograr, no con tus propias fuerzas, porque siempre vas a necesitar de Dios, porque nada vamos a poder hacer sin Dios. Sin embargo, el enemigo siempre está ofuscando nuestra mente y nos hace sentir que todo lo que nosotros logremos es por nuestras propias fuerzas, que no le debemos nada a Dios. Y sigue confundiendo al mundo, porque entró la malicia, entró el desborden de todos los pecados. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues Dios tiene que cumplir esa promesa de salvación y va a ser a través de su Hijo Jesucristo. Pero entonces, ¿qué estamos viendo nosotros? Estamos viendo cómo fue la creación, cómo fue el amor de Dios en el principio, cómo sigue siendo el amor de Dios para con nosotros y cómo seguirá siendo el amor de Dios para con nosotros. Y en la Biblia nos dice, Dios te ama con amor eterno, te amará siempre. Pero, ¿lo entendemos? ¿Lo comprendemos? ¿Lo sentimos? No. ¿Qué es lo que nos separa de Dios? Pecado. La desobediencia,
el querer seguir siendo Dios. Y se manifiesta en muchas actitudes de nosotros, ¿sí? Queremos seguir siendo Dios. ¿Cuándo vamos a reconocer nuestro pecado? ¿Cuándo vamos a reconocer nuestra debilidad? Cuando abramos nuestro corazón, cuando demos nuestra disposición, cuando escuchemos la palabra de Dios, cuando nosotros nos sientamos amados. Dios nos ama, pero no lo sentimos. El enemigo nos separa y siempre nos va a estar separando. Y esa es la lucha que vamos a tener aquí en esta tierra. Pero vemos nosotros cómo el hombre se va alejando de Dios, ¿sí? En lugar de irse acercando, se va alejando y se va alejando. ¿Por qué? Porque el primer punto que yo les podría mencionar como un ejemplo es que el hombre ya no ve a Dios. Y como ya no ve a Dios, surge la ideología, ¿sí? La idolatría. Escucha el relámpago, el trueno, el rayo. Piensa que es Dios. Ve la tormenta, la lluvia, piensa que es Dios. Ve una flor, ve un animal y piensa que es Dios. Y allí se está fabricando todos los dioses. Y entonces se está haciendo réplicas. Y otro ejemplo que les puedo dar, el becerro que se hicieron cuando ellos salieron con Abraham. ¿Por qué? Porque quieren ver algo. Quieren ver, pero no pueden ver. Entonces se imaginan muchas cosas y entonces se fabrican muchos ídolos. Y entonces podemos ver en Éxodo, que nos dice en Éxodo 20, que nos dice, no te harás imagen alguna hecha por la mano del hombre, ni lo del cielo, ni lo de la tierra, ni lo del mar, ni de oro, ni de plata. Y ahí viene otra vez la confusión. ¿En qué tiempo está hablando Dios? ¿A quién le está dando esa palabra? Esa palabra es del Antiguo Testamento. Esa palabra es porque el hombre, al no ver a Dios, se empieza a fabricar dioses. Y el hombre, en su proceso del orgullo, de la soberbia, de la vanidad, de la prepotencia, del mando y de todo eso, el hombre se siente Dios. Y lo vemos en algunos reyes, en algunos faraones, que mandan a hacer sus estatuas para que las adoren. Y ahí podemos ver muchos martirios. Pero estamos viendo ahorita cómo fue ese proceso, esa pérdida que tuvimos nosotros de la gracia. Y cómo ha surgido la idolatría. Y cómo el hombre se ha desviado de la presencia de Dios. Y todo el Antiguo Testamento nos va a hablar Dios Padre, ¿sí? Pero ¿quién viene a nuestro encuentro? Jesucristo. Pero para eso, ¿cuántos miles de años pasaron? ¿Cuánto tiempo pasó? Pues Dios se va a valer precisamente de otro hombre como nosotros, de los profetas, para anunciarnos su presencia, para irnos conduciendo por el camino que Él quiere. Pero en el principio se desató todo, se desbordó todo lo que es pecado. ¿Y qué sucede? Pues Adán y Eva tienen relaciones, tienen hijos, tienen su primer hijo, Caín, tienen al segundo, Abel, y luego resulta que uno es bueno, el otro es malo, y vienen los historiadores, viene la confusión, vienen tradiciones, viene todo ese enredo que solamente el enemigo sabe hacer para desviarnos, porque el enemigo sigue siendo envidioso de Dios, sigue queriendo quitar, destituir al hombre, que Dios se arrepienta, ¿sí? Mas, sin embargo, dentro de lo que es la historia de la salvación, vemos, Adán y Eva tuvieron a Caín y Abel, ¿sí? Caín era malo, era perverso, se dejaba guiar por el enemigo. Abel ofrendaba a Dios todo, abría su corazón a Dios. Y cuando son las ofrendas, pues a Dios le agrada más la de Abel que la de Caín. Y ahí es cuando surge la primera muerte física, ¿sí? Porque la muerte era espiritual, pero ahora surge la muerte física. ¿Qué es la muerte física? Caín mata a Abel. Y luego se va como si nada. Y pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Y qué dice? No soy su cuidador. Dice, es que la tierra clama venganza. ¿Qué has hecho con tu hermano? Y también viene allí otro castigo para Caín. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ha matado a su hermano. Y entonces, si nadie te tocará, nadie hará. Y podemos ver nosotros todo el capítulo 3 del libro del Génesis, donde nos va a detallar
cómo es ese proceso de perdición de Adán y Eva, cómo vivían, cómo se comportaban, cómo actuaban, qué decían, qué hacían. Y vemos desde ese inicio, vamos a ver la autoridad de Adán, porque la mujer va a ir hacia Adán. Adán es la autoridad. Adán fue el primero de la creación. Adán tiene las leyes, tiene las normas, tiene la rectitud, tiene la fuerza, ¿sí? Y Eva fue compañera, fue una ayuda de amor para Adán, para que no estuviera solo. Entonces vemos nosotros que en Eva se manifiesta el amor, y si nosotros pudiéramos un poquito reflexionar cómo es la relación entre un hombre y una mujer, nos vamos a dar cuenta que el hombre es cortante y es muy recto. Dicen, muy frío. ¿Y cómo es Eva? Es amorosa, ¿sí? La mujer siempre se va a llevar por el corazón, por los sentimientos, por las emociones, ¿sí? Ella está creada para eso, para hacer ayuda, para ser el consuelo, el refugio, la compañera perfecta de Adán. Pero el enemigo está en medio de los dos. Y entonces se van a ver como enemigos, ¿sí? Y entonces siempre vamos a estar luchando el uno con el otro. Y dicen, pero es que la mujer se vuelve lo peor. ¿Por qué? Porque la mujer es capaz de hacer cualquier cosa por amor. Y el hombre tiene más rectitud, ¿sí? Es más fuerte, ¿sí? Es más serio. Y entonces podríamos nosotros decir con plena seguridad que Dios le ha dado la fe al hombre, ¿sí? ¿Para qué? Para que cuide de la mujer, para que responda por la mujer, para que responda por su familia ante Dios. Y a la mujer le ha dado el amor, la sabiduría, para poder entender y comprender a Adán, para poder sobrellevar una vida como Dios la quería. Pero vemos otro puntito. Dios había dicho, creceos y multiplicaos. ¿Y a qué edad tuvieron relación? Nosotros podríamos decir que siguiendo una tradición, porque aquí vemos que la iglesia, como lo decía yo al principio, está formada por la tradición, por el magisterio, ¿sí? Por la palabra de Dios, magisterio y la jerarquía de la iglesia, quien interpreta todo lo que Jesucristo ha dado en sus evangelios. Y entonces vemos la tradición. ¿Cuál es la tradición? Que las niñas de 15, 14, a lo máximo 15 años, ya deberían de contraer matrimonio. Eso lo vemos en diferentes lugares, en diferentes países, lo podemos ver mundialmente, y tiene sus diferentes tratos, ritos, políticas y todo eso. A los 15 hay una niña, después de los 15 años, y es una mujer dejada. Y lo vemos todavía en algunos pueblos, lo vemos con algunos hermanos, cerquita de aquí en Puebla, hay pueblos donde dicen, no, si se pasó de los 16 años ya es una muchacha quedada. ¿Y qué siguen? Siguen algunas tradiciones. ¿Cuál? Yo te entrego a mi hija a los 12 años y ya están comprometidos, ¿sí? A los 15 años ya son mamás. Y entonces comparamos nosotros que seguimos una tradición. Ahora, si comparamos la tradición con la ciencia, con la realidad, nos va a dar diferentes opciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la realidad, dicen, hay una muchacha, una mujer, ya está bien desarrollada a los 21, 22 años, pero no a los 15. Si vemos la otra realidad, es que cada quien sigue sus tradiciones de acuerdo al lugar donde viven, a su origen, y de acuerdo a nuestra fe, de acuerdo a la Iglesia Católica, de qué edad tuvo la Virgen María a Jesús. ¿Qué decía? ¿Cómo eran sus propuestas? ¿Cómo era que pasaban las muchachas y los muchachos podían escoger a la que iba a ser su esposa? ¿Sí? ¿Cómo las preparaban? ¿Cómo las enseñaban? ¿Cómo las instruían? ¿Cuántos años llevaban ellos para instruirla, para que fuera una buena mujer, una buena esposa, una buena madre? Y vemos que la Virgen cumplía todos los requisitos. Y que ella también se había consagrado, porque a los 3 años las entregaban para que se prepararan, para que a la edad propicia, a la edad que ellos decían, tomando ejemplo los judíos, tomando ejemplo los hebreos,
¿qué decían? Se prepara. Tienen muchas tradiciones que las vamos a ir viendo poco a poquito. Son ejemplos que les estoy dando para que nosotros nos relacionemos cómo es la realidad, cómo es la ciencia y cómo es nuestra fe, cómo es nuestra tradición. Y nos demos cuenta nosotros que desde siempre nos estamos guiando por una tradición. Y qué bueno que la tradición nos lleve a la fe. Pero hay tradiciones que no nos llevan a la fe. Y aquí vemos nosotros que la Virgen, a la edad que tuvo a Jesús, ¿sí? Y volvemos nosotros, sigue el hombre, sigue reproduciéndose, sigue generando pecado, más pecado, más pecado, más pecado. Dios tenía que escoger, ¿sí? Un lugar para que, para poder transformar todo lo que el hombre había destruido. Y entonces podemos ver toda la historia de la salvación. Pero como yo les dije, nos basamos ahorita en lo que Dios nos dio, la misión que Dios le dio a todo lo que Él había creado. Por lo tanto, también al hombre le ha dado una misión, antes y a hoy, ¿sí? Siempre nos ha dado una misión. Y esa misión ya la traemos nosotros desde que nacemos. Pero muchas veces se realiza y muchas veces no se realiza, porque es de acuerdo a la educación que nuestros padres nos hayan dado. Y entonces pueden decirse, ay, es que ese papá, esa mamá, juzgamos, criticamos y decimos. Pero lo más importante es saber que mientras que nosotros no veamos a Dios en persona, nos vamos a formar muchos ídolos y vamos a hacer muchas imágenes, no las imágenes que tenemos nosotros, de la Virgen, de Jesús, del Cristo, del niño Jesús, de los santos. Son imágenes, así como dicen, en la historia dicen monumentos, estatuas, ¿verdad? Podrán decir lo que sea, pero es un reflejo de aquella persona que existió, que vivió, que quiso hacer la voluntad de Dios. Y desde allí nos estamos dando cuenta de lo que queremos. ¿Quieres remodelar o hacer algunos arreglitos a tu casa o centro de trabajo? Aquí tenemos la solución. Te ofrecemos servicios de tabla roca, pintura, electricidad, plomería, pasta y texturizado, pisos y loseta, impermeabilizaciones, albañilería en general. Llámanos, somos tu mejor opción. Acabados Rolo. 2211 98 65 28. Continuamos con participar en esta reflexión sobre la creación, sobre el pecado, sobre el amor de Dios, sobre la desobediencia. Y nos damos cuenta por los diferentes ejemplos que yo les he dado que vamos a mantener esa relación entre el pasado y el presente, porque el pasado sigue siendo nuestro presente. Y podría yo decirles muchos ejemplos en los cuales el hombre sigue persiguiendo el ideal de ser Dios, de tener el poder, de tener todo. ¿Por qué? Porque hay tres enemigos en el alma, tres enemigos que son demonio, mundo y carne. ¿Por qué? Porque el demonio está dentro de nosotros. Nos inclinamos a lo negativo. No es que estemos poseídos, ni mucho menos. No, pero ya estamos inclinados hacia el mal. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere el enemigo de Dios, demostrarle a Dios que nosotros no somos fieles. Pero así como Él quiere demostrar todo lo malo que existe en este mundo, que todo fue feo, que todas las muertes, las guerras, destrucciones y toditito lo que la naturaleza va presentando, así también Dios se va manifestando con ese poder, con esa gracia, con ese amor, con esa perseverancia. Y Dios sigue su proceso, ¿sí?
Dios va a rescatar a Adán y Eva. Dios va a rescatar a la humanidad. Dios no la va a perder. Dios va a seguir luchando por todos los medios porque nosotros somos su creación, su obra perfecta. Por lo tanto, siempre, siempre vamos a encontrar a Dios en nuestra vida, en nuestro camino. Y que no nos engañe el enemigo que no tenemos perdón de Dios, porque el que duda de la misericordia de Dios de verdad está perdido, pero el que cree en Dios, se acoge a la misericordia de Dios, está salvado. Y vamos a caer y nos vamos a levantar. Y esa es la historia de nuestra salvación. El hombre, Adán y Eva, al no ver a Dios, se empezaron a fabricar muchos dioses. Y podemos llegar hasta Abraham y podemos decir que habían muchos dioses y que cada uno le daba honor a Dios. Y podemos llegar a México antes de que lo descubriera Hernán Cortés o Cristóbal Colón y podemos darnos cuenta que también aquí había otras ideologías, ¿sí? Pero la presencia de Dios siempre se va a manifestar. La presencia de Dios siempre se va a dar a conocer. La palabra de Dios siempre la vamos a recibir. Solo que depende de nosotros que querramos o no querramos escuchar o aceptar la palabra de Dios, porque la malicia siempre va a estar por delante. Y entonces el pecado es múltiple. El pecado, no nada más el pecado de Adán y Eva, como decimos aquí en la Iglesia Católica, ¿no? El bautismo te va a quitar el pecado original. ¿Cuál fue el pecado original? Lo que cometieron nuestros primeros padres, ¿sí? Y entonces vamos a ser ungidos. Pero para que llegáramos al bautismo se necesitó recorrer muchos, muchos, muchos años y que pasaran muchos profetas anunciando la palabra de Dios, eligiendo el pueblo, eligiendo la persona, eligiendo el rito, eligiendo todo lo que nosotros era necesario tener. Como estamos ahorita en la pausa del pecado, podemos darnos cuenta nosotros que el primer pecado que heredamos de Adán y Eva le llamamos pecado original. Que el siguiente pecado fueron, podríamos decir, los 7 pecados capitales, porque todos se manifestaban en el hombre. Podríamos decir los pecados mortales. ¿Por qué? Porque al no tener conciencia, pues el hombre sabe que está haciendo mal y lo hace. Y hay algunos que definitivamente es algo que aterra, ¿no? Que sí da miedo, ¿no? Por ejemplo, los que ya se han consagrado al enemigo, que ellos quieren asegurar su parte en el infierno, pero si nosotros somos criaturas de Dios, al no ser bautizadas, somos obra de Dios. Por lo tanto, esta obra Dios la va a rescatar, pero si nosotros ya en uso de razón no queremos aceptarlo, ya es nuestra decisión. Ya es lo que nosotros decidamos. Y Dios siempre va a estar, Jesucristo siempre está pidiendo hoy en la actualidad, que ya ha pasado su pasión, ya ha muerto, ha resucitado, está con nosotros, ha llegado el Espíritu Santo. Él sigue intercediendo por cada uno de nosotros. Pero ¿qué sucede? Que así como se nos va dando a conocer la palabra de Dios, se van abriendo dudas, se van abriendo conflictos. ¿Por qué? Porque siempre vamos a estar en ese combate, siempre debemos estar alerta, siempre debemos estar en oración, pedir, Dios mío, ayúdame, Dios mío, ilumíname, Espíritu Santo, ven, asísteme, ¿sí? Como ahorita en esta ocasión. Antes de iniciar esto, la oración al Espíritu Santo, porque es bajo su protección y amparo que nosotros vamos a poder anunciar su palabra. Si lo queremos hacer por nuestra fuerza, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a caer en el orgullo, en la soberbia, en la vanidad, en que me vean bien, que qué bonito hablo, que qué bonito. No, no se trata de eso. Se trata de que sientamos la presencia de Dios en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra mente, que sientamos su caricia, que sientamos ese consuelo, que sientamos que no estamos solos en ninguna desgracia, en ningún accidente, en ninguna enfermedad, estamos solos. Dios siempre está con nosotros. Él siempre nos está mirando con ojos de amor, de misericordia. Y si vemos la Biblia y si tenemos la Biblia y si no la tenemos, pues la vamos a comprar y ahí vamos a comprobar cuán grande es el amor de Dios, ¿sí? Y vamos a comprobar también todo lo malo que ha sucedido, ¿sí? Pero decimos, son cosas del pasado, eso ya no es nuevo. La verdad, yo hasta no ver, no creer como Santo Tomás, ¿verdad? Y entonces ya estamos haciendo una elección nosotros. Y esa elección yo los invito a que siempre sea a la misericordia de Dios.
al amor de Dios, que podamos reconocer nuestro pecado, que podamos reconocer nuestros errores, que podamos pedir perdón a Dios, que nos demos cuenta que Él es el que nos ha criado, Él es el que nos ha dado la vida, Él es el que nos conduce, Él es el que nos ha dado un ángel de la guarda desde el nacimiento. ¿Para qué? Para que nos acompañe de aquí a la eternidad. Pero pues ahora ya dicen, ay, yo ya no sé qué pensar. Yo ya no sé cuál es la religión buena. Todos dicen que es la mejor. ¿Cuál es la mejor? Fíjate nada más. ¿Quién instituyó la Iglesia Católica? Y entonces nos vamos a ir guiando conforme es la Biblia. Y la Biblia la ha instituido, la ha formado, el canon bíblico lo formó la Iglesia Católica, para que nosotros tuviéramos una disciplina, tuviéramos un orden, tuviéramos un espacio, tuviéramos poderla leer tranquilamente, pero no a nuestra manera. No a nuestra manera, porque si yo leo la Biblia a mi manera, tengo al enemigo y ese me puede desviar y me dice, tú estás en la razón. Sí, es cierto, porque como decía antiguamente, ojo por ojo, diente por diente. El que me la hace, me la paga. Y no va por ahí, no va por ahí. Era necesario el Antiguo Testamento para podernos tener la relación con Jesucristo, que Él es el que nos une entre el cielo y la tierra. Y entonces la misericordia de Dios no va por lo que decía el Antiguo Testamento. Muy mal con nuestros hermanos separados que utilizan el Antiguo Testamento para decir muchas cosas de la Iglesia Católica. Dios va a permanecer con nosotros hasta la consumación de los siglos. Por eso Dios ha elegido un hombre, ha elegido un pueblo, ha elegido una nación, ha elegido los seguidores de Él. Y otros dicen, no. Entonces Dios hace privilegios. No, Dios da su palabra a todos. El que la quiere escuchar, la va a escuchar. El que la quiera poner en práctica, la va a poner en práctica. El que lo quiera seguir, lo va a seguir. Y es ahí que pocos son los que perseveran. Por eso dicen, muchos son los llamados y pocos los escogidos. No porque Dios diga, tú sí y tú no. No, es porque yo decidí sí o yo decidí no. ¿Sí? Pero pues ya no, nuestra mente tan confundida ya no distingue lo que es bueno y lo que es malo. Para nosotros todo es igual. ¿Sí? Y para nosotros ya no sabemos si es aquí o es allá, hasta que nosotros tengamos la palabra de Dios. Cuando nosotros empecemos a conocer la palabra de Dios, como ahorita que la estamos compartiendo desde el libro del Génesis, entonces vamos a ir pasito a pasito, con ejemplos, porque vivimos una realidad y no nos vamos a sumergir nada más en el pasado, porque entonces nos quedaríamos en el pasado. No, tenemos que ver el pasado, el presente, nuestro propio presente, porque podemos ver al mundo entero, pero vamos a ver nuestro propio presente. ¿Sí? Y yo les vuelvo a decir la misma frase que la serpiente, que el demonio le dijo a Adán y Eva, si tú comes este fruto serás como Dios. Y miren, no nos damos cuenta y caemos en el mismo error. Por ejemplo, en los casamientos, ¿aceptas los hijos que Dios te mande? Sí. ¿Y de verdad lo aceptamos? Nuestra mentira más grande. Porque saliendo de la iglesia, digo, primero mi casa, primero mis muebles, primero paseamos, primero disfrutamos, primero. Y por si fuera poco, nos pasamos al tiempo de Moisés, cuando mataban a los niños porque había mucha población. ¿Y hoy qué dice? ¿Hoy qué dice? ¿Hoy cuál es la realidad? La triste realidad. El ejemplo más común ahorita, en este instante. Lo podíamos ver en ese bebito recién nacido con todo y su placenta puesto en una bolsa, en una banqueta a la orilla de un carro. ¿A dónde está nuestro corazón? Despedida. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestra mente? Pues yo los invito a que sigan leyendo la Biblia, ¿sí? Que lean ustedes con mucha atención, que reflexionen, que de verdad ustedes piensen un momento en ese amor, en el amor de una madre, de un esposo, de un padre, de un hermano, en el amor que solo Dios nos sabe dar. Yo los invito que para la próxima que vamos a ver sobre los pecados, pongamos atención
y aunque nos tardemos un poquito, vamos a ir pasito a pasito. Yo les voy a seguir dando las citas bíblicas que ustedes se pueden apoyar, tanto en la Biblia como en el Catecismo de la Iglesia Católica. Y lo hago con mucho amor, con mucho cariño, pidiéndole mucho a Dios por todos, por todo el mundo, por todos ustedes y por todos los acontecimientos, para que la misericordia de Dios nos alcance y tengamos esa vida eterna que Él mismo nos está prometiendo. Yo les invito a hacer su oración en la noche y pues a descansar tranquilamente, dejando todo en manos de Dios. ¿Quieres remodelar o hacer algunos arreglitos a tu casa o centro de trabajo? Aquí tenemos la solución. Te ofrecemos servicios de tabla roca. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad de los conductores e invitados, sin representar necesariamente la postura o ideología del canal.